algunos consejos, no aparecen en pantalla, pero lo voy a leer acá. Primero, distinguir el conflicto del problema. Ya le dimos bastante espacio a este concepto. No todo problema es un conflicto, ni todo conflicto tiene necesariamente que representar un problema. Es muy importante que nosotros, en esa capacidad de escucha, de distinciones, vayamos determinando en qué consiste, digamos, cada cosa, tratando siempre de evitar que el problema se transforme en un conflicto. Después, hay una ley que dice si algo funciona no lo toque. Porque el tema, o sea, no arreglar lo que no está roto. Hay una especie como de motivación, de innovación y meter a veces a resolver cosas que no son ni un problema ni un conflicto. Pero que uno se imagina que potencialmente... Entonces, también tener capacidad de selección para priorizar las cosas que realmente son relevantes. El otro consejo no es lo mismo habilidad que conocimiento. ¿Sí? A veces sobreargumentamos. Ser habilidoso en el diseño conversacional no necesariamente significa tener que sobreexponer o sobreargumentar. Sepan administrar qué es lo que se transmite, porque está, como dijimos antes, lo que se dice y lo que el otro escucha. Y a veces la sobreargumentación y la sobrecarga, digamos, en un tema que a veces se puede resolver con administración y economía del lenguaje, digamos, también. Eso es parte de una habilidad. No todos están en condiciones de saber de todo ni lo necesitan. Necesitan a veces una respuesta concreta a un tema concreto. A mí me ha pasado muchas veces que voy con un tema y me empiezan a contar la historia. Yo, volviendo a este mismo dirigente, Lácteo, que fue de la juventud de Sancon, me acuerdo, de 1927, y siempre empezaba cada respuesta con el 1927. Lo que pasa es que cada año se agregaba un año más. Entonces, uno iba con un tema y tenía que comerse 30 décadas, digamos, de historia para llegar al tema. Era imposible, no sé, yo trataba de evitarle muchas veces llevar un tema. ¿Verborrea? No, a veces es que uno se siente también con la necesidad de dar Qué lástima que no se ve en la pantalla, porque... Ahí le estoy escribiendo a Patricio. Claro, sí, sí. Perdón que estoy tratando de manejarme con lo que puedo acá para no desviarme mucho del trabajo que queremos hacer. Entonces no es lo mismo habilidad que conocimiento. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero la habilidad en el manejo, sobre todo de los problemas y los conflictos, no hace falta que tengamos que trasladar toda la información y todo el conocimiento y demostrar siempre que estamos empoderados y sabemos de qué estamos hablando. A veces la gente tampoco lo necesita ni lo pide. Si sabes plantearlo, está medio resuelto. Esta es una frase de Boy. Esos son los que llamamos nosotros diseños conversacionales frente a algunos temas que ya sabemos que de alguna u otra manera van a aparecer. Como decíamos respecto del auto, del freno, del embrague, uno tiene que tener como medio automatizado el asunto. Fíjese que yo he tenido mucha responsabilidad de conducción en distintos momentos, y uno de los vicios que uno tiene de juventud es que de 20 personas hay 3, en Argentina se dice, no se puede tapar esto, quilomberos. Todo es un problema, todo es negativo. Y yo veía que le dedicábamos demasiado esfuerzo a convencer a esos 2 y dejábamos a los 18 restantes sin atención. Nos corre acá y nos chupaba toda la energía, digamos, tratar de convencer. Entonces eso también es un tema. Ahí está, que no se mueve la pantalla. No lo hacemos así. Entonces ese es un tema muy importante. No es que haya que desatenderlo, pero es lo que decíamos, veamos dónde ponemos en lo positivo nuestra
nuestra energía y nuestra comunicación, sobre todo en los temas de conflicto. Hay alguna gente que no la vamos a convencer nunca. Si nos vamos a empeñar en que sí lo tenemos que convencer, vamos a descuidar realmente al colectivo propositivo. Es amargo pero es queso, decía el vasco. Tenía jabón, Muchas gracias. jabón blanco. ¿Vieron? Es un líder operacional. Tener un plan, volvemos otra vez a tener previsto determinadas respuestas. Bueno, lo de mucha paciencia se lo recomiendo a otro. Hay veces que yo aprendí algo en mi vida política, porque también la tengo, que nunca, ni en las organizaciones, en la política, el camino más corto es la recta. Nunca. Entre 2 puntos, ¿vieron que le enseñan en la escuela que el camino más corto es la recta entre 2 puntos? Olvídense. No existe eso en las organizaciones ni en la política en general. Y cuando quieren hacer la recta, se transforma en el camino más largo. Bueno. Corre. A ver qué pasó acá. Ahí está. Si hay conflicto, mejor afrontar que evitar. Bueno, cuando creamos la tarjeta de crédito Cabal, que yo fui fundador de la tarjeta, el gerente general, yo era subgerente general. ¿Ah? Ah, no. No, sí, porque si no me van a mandar en cana. No, esta es Cabal de verdad. No es trucha, digamos. Bueno, claro. Él siempre me decía, mira Luis, es mejor ponerse rojo una vez y no vivir verde toda la vida. ¿Sí? Me decía, hay a veces que hay situaciones que hay que afrontar y dilatarla implica que la bilis te corre durante todos los días permanentemente. Yo sé que esto no es fácil para nosotros que estamos acostumbrados en general por nuestra formación a ser comprensivos, todo esto que dijo la compañera, pero hay situaciones que hay que confrontarlas. Y dilatarlas no ayuda en nada. Por supuesto que el diseño de cómo confrontarla, dijimos antes, para administrarla a que no se transforme en un conflicto o en una escalada, ese es un tema de diseño de cómo encararlo. Ya dijimos el espacio, el lugar, el momento. Pero si ven algo que realmente hay que confrontar, no vivan verdes. Eso es lo único que les digo. No hay culpas, solo responsabilidades. Y esto es muy importante cuando se generan dentro de los conflictos. Es decir, no porque vos hiciste mal esto, no porque yo necesitaba esto y vos no me cumpliste, no porque y echamos la culpa o nos echan la culpa. No sirve para nada. En el coaching ontológico decimos, ¿para qué nos sirve? Solo para cerrarnos ventanas. Cuando entra a jugar la culpa, entra la subjetividad, la emocionalidad con toda su fuerza. Y en general todos creemos que los problemas pasan porque la culpa es de otro. ¿No? Tanto el que no echa. Y no existe en realidad una relación causal directa, sino es a través de qué implicó en la responsabilidad que cada uno tuvo. Entonces no es vos llegaste tarde y dices, vos tenías un compromiso, no lo pudiste cumplir, ¿qué pasó? No, culpa tuya, las cosas salieron mal. Digamos, exagerando una conversación. Una lleva un desenlace, otra vez tenés dificultades para cumplir con la responsabilidad que asumiste, cuáles son tus impedimentos, cómo podemos ayudarte, querés cambiar de responsabilidades, etcétera, etcétera. ¿No? Buscar lo que nos une, bueno, esto ya es reiterativo. Actitud de comunicación, tiempo, también lo dijimos. En las cosas el cómo tiene importancia, que es la forma, también lo hemos reiterado varias veces. 1 gramo de humor ayuda. La verdad que sí, la verdad que sí.
cuando las cosas se ponen muy tensas, pero siempre es una mirada respetuosa, digamos, ¿no? Y no perder el contacto visual, el contacto, bueno, comunicacional, dejar abierta siempre una línea. Esos son los 15. Entonces, ya digamos en los modelos de negociación, uno de los tantos modelos es la importancia de la relación con la importancia del resultado, que son los vectores que se cruzan. Porque en definitiva, en la organización, habíamos hablado de la acción y del resultado, para que sea transformacional. Porque si no hay acción, resultado y retroalimentación del resultado, la transformación no se produce, se transforma en un debate intelectual, digamos, en última instancia. Entonces, a mayor importancia de la relación y a mayor importancia del resultado, tenemos el cuadro de colaboración, donde yo gano, tú ganas. Es todo un ejercicio, hay una metodología, pero donde ambos cedemos porque ambos ganamos. Ahora, no existe ganar sin ceder en un conflicto. Todos tenemos que acordar que algo cedemos para algo ganar. Después se va generando, yo pierdo, tú ganas, eso genera la cesión, la evasión es, los dos perdemos, con lo cual hay una situación, digamos, de que el conflicto se nos va un poco de las manos, pero nadie resulta con una posibilidad de mejora. Es algo que van a ver que muchas organizaciones se autodestruyen porque es preferible morir por la causa y con mi enemigo enfrente y no acordar. Y la competencia es yo gano, tú pierdes, que es un sistema de dominación. Yo iba a desarrollar algo del SID análisis, que es el comportamiento de interacción dinámica, que es una metodología que nace de la neurociencia y otra más, pero se las voy a decir en 2 palabras nada más. El universo en su conjunto y la evolución de la especie humana tiene 2 vectores que se cruzan, así. Una es la energía, que es constante en el universo, ¿sí? Que va de menos energía a más energía, ¿está bien? Y el otro es la conciencia, que son 2 factores únicos y trascendentes en el universo para la especie humana. La energía y la conciencia, que también va de menos a más. Cuando hay mucha energía y poca conciencia, están los comportamientos autoritarios, reptiles lo llaman, en la evolución de la especie a lo largo de la biología. ¿Sí? Mucha energía, poca conciencia, y tienen toda una serie de comportamientos. Cuando hay baja energía y baja conciencia, hay comportamiento burocrático. Yo hago lo que me ordenan, hago lo que me dicen, no me importa nada. Y es un comportamiento absolutamente burocrático, pasivo. Cuando hay mucha conciencia y baja energía, es el comportamiento benevolente. ¿Vieron la persona que pregunta por la familia, habla de todo, pero fue a buscar un resultado, pero se va sin ningún resultado? Por ejemplo, un vendedor que va, entra y le pregunta, le cuenta el partido de fútbol, y esto es querido por todo, pero no vende nada, digamos. Para dar un ejemplo, no sería algo aplicable a nuestra función, pero también. Y ese es un comportamiento benevolente. Y después está el que tiene alta conciencia y alta energía, que es activo recíproco. Bueno, cada uno de estos comportamientos tiene una base teórica importante. Y como dije antes, nadie es puro. Todos tenemos un poco de benevolente, un porcentaje de autoritario, de comportamiento burocrático, y de activo recíproco, así se llama el SID-4. Pero estos 4 campos que se forman con los 2 vectores de conciencia y energía, es una teoría del comportamiento que es muy útil a la hora de un autodiagnóstico. ¿Cuánto de nuestra organización tiene de porcentaje respecto de los grados de conciencia y de energía? Es otra forma de comprender y administrar el campo de los comportamientos en las organizaciones y en las personas. Es una teoría media compleja que yo
En realidad hicimos un seminario de 4 años para esta metodología, por eso no la puedo ahora replicar, pero por lo menos que la conozcan. Bueno, vamos a cortar acá porque estamos con poco tiempo y Juan les va a decir, yo les voy a decir nada más que esto, hablando de 4. Acá, acá y acá hacen el grupo 1. 1. Y hasta acá. El grupo 2, ¿no? El grupo 3 llega hasta acá y el grupo 4 hasta acá. Va a ser un trabajo de lectura, comprensión de texto. No, le va a explicar no lo vamos a hacer escribir. ¿Qué sentido le va a dar un párrafo de un capítulo de ontología del lenguaje del libro de Echeverría, del capítulo 9, pero de un tema que particularmente nos interesa que ustedes lo puedan leer y le va a decir Juan qué. Uh-huh. Bueno, nosotros en el grupo todos leímos el mismo texto. Sí, todo el mismo. Bueno, respecto al texto que leímos... Perdón, si quieren pasar también uno más de cada grupo y irlo haciendo... Sí. Porque adelante, entonces pasen uno de cada grupo, como lo acompañan a él. Todos leímos en el mismo parte. Sí. ¿Quién viene de ustedes? Elegido por mayoría. Aquel grupo eligió persona responsable. Adelante. Bueno, importa. Lo van dando entre los 4, ¿eh? O sea, a ver si ustedes se coordinan esta parte. Es decir, lo más importante sería qué les ha servido de reflexión para sus organizaciones, el tema de la promesa clara. Bueno, la discusión nuestra se centró en principio en lo importante que puede ser un texto, un documento, en donde estén establecidas ciertas condiciones, ciertas reglas del juego. Pero también uno va entendiendo que como somos seres humanos, no necesariamente personas que actuamos y reaccionamos linealmente, a veces el texto o la realidad supera lo que está escrito. ¿Ah? Y esto también tiene que ver con la educación en los distintos contextos a los cuales nos enfrentamos, porque la verdad es que una cooperativa de estática tiene bien poco. O sea, una cooperativa es una organización que es capaz precisamente de que frente a los cambios de contexto permanentes va adaptándose y va sobreviviendo en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, no puede apostar a un documento fundante que sea más que una forma de resolver sus propias fronteras. Entonces, en ese sentido, es importante la conversación permanente y como idea, resultaba ahí, estábamos un poco de acuerdo en eso, de que es importante siempre que se comience una reunión decir por qué estamos acá y repetirlo, ¿ah? Casi como si fuera un mantra, es decir, nos reunimos acá porque teníamos este problema, esto es lo que queríamos resolver y estos fueron los principios fundantes, por eso estamos acá. ¿Para qué? Para poner la pelota en el piso, porque si no, es como reinventarse permanentemente y eso genera, de otra manera, hacia afuera, una entropía, ¿no? Negentropía, ¿no es cierto? Se va hacia afuera. Entonces, de una otra manera, tenemos que volver al centro y decir por qué estamos acá, qué nos unió, cuál es el problema común que hoy estamos resolviendo, porque el problema también puede ir cambiando en el tiempo. Efectivamente nos reunimos para comprar insumos agrícolas, pero hoy día ya estamos administrando un campo propio de la cooperativa, cambió un poco. Y entonces tiene que ir, son organizaciones muy vivas y en donde de una otra manera, desde la subjetividad que tiene cada uno, que es su propio contexto, hemos decidido tener un contexto común. ¿Ah? Algo que nos reúne en el centro desde nuestra subjetividad, que es muy relevante. Estas son organizaciones que son democráticas, son de cooperación y que de una otra manera valoran la diversidad. No son alienantes, por decirlo de alguna manera. Lo que puede ser alienante son sus principios, sus valores éticos, lo que las mueve, ¿no? Su misión, su visión. Por lo tanto, esa es un poco la conversación que tuvimos en estos pocos minutos. Gracias. ¿Quién decía continuar? Nosotros vimos dos
dos ideas nuevas distintas a las que dice el compañero. Una tiene que ver con el democratizar la información. Información como espacio de poder y de privilegio también. Entonces decíamos, si es que yo estoy escuchando desde mi rol de tomador de decisiones o desde mi rol de ser parte de un circuito con información privilegiada, mi escucha va a poder ser súper distinta al que está en el círculo que viene un poquito más atrás de esa mesa redonda, ¿no? Y al revés, si yo asumo que todos están escuchando desde el lugar de la información que yo tengo, voy a estar aumentando esa brecha, esa distancia de comprensión cada vez más. Entonces, decíamos la importancia de preguntar, la importancia de hacer saber cuando no estoy de acuerdo, cuando no entiendo, pero si ni siquiera puedo formular las preguntas porque estoy cada vez más lejos de esa comprensión, voy haciendo que el proyecto colectivo ya no es colectivo, yo no me siento parte de ese nosotros, voy sintiéndome cada vez más lejano, más afuera. Eso era una reflexión. La otra tenía que ver con la parte humana relacional de las organizaciones, en el sentido de que en la escucha y en la conversa compartida nos involucramos con todo nuestro ser, con nuestra historia, era parte de lo que dice el texto, ¿no? Pero si yo me conozco previamente, voy a poder evitar ciertas tensiones o ciertas malas comprensiones con mayor facilidad que si es un grupo que forzosamente está uniéndose para una cosa circunstancial y así aquí apareció el comentario en relación a fondos que te impulsan a organizarte, a agruparte, a asociarte, y que eso va en un proceso acelerado que no va dando el tiempo de nutrir el conocimiento mutuo, previo a tomar decisiones juntos. ¿Ya? Eso. Y debo decir que apareció después una catarsis súper grande en relación a promesas que tienen componentes políticos, promesas que tienen interlocutores poco claros o interlocutores múltiples con miradas distintas, etc. ¿Ya? Ya los compañeros tienen. Voy a Bien. Vamos a leer primero el último párrafo que no hizo mucho sentido. Dice, sin embargo, voy a hacer bien. Sin embargo, por más atención que pongamos al formular promesas, nunca podremos estar absolutamente seguros de la forma en que fueron escuchadas. A estas alturas, ya sabemos que no existe un escuchar perfecto. Más allá de lo que podamos hacer para verificar cómo cada uno entendió lo que se dijo, siempre escucharemos desde nuestra propia estructura y antecedentes de nuestra historia. Eso no lo podemos evitar. Por lo tanto, en cierto grado de ambigüedad es parte del factor, en el fondo, acá lo dice con otra palabra, pero es parte del factor de la comunicación humana. Por lo tanto, en nuestro rol de estar presente acá de grupos precooperativos, de mentores, de cooperativas, están a cargo tenemos que entender lo que Echeverría nos está diciendo en este párrafo. Siempre vamos a tener que considerar, entender que tu mensaje como líder, entre comillas, ya sea gerente, presidente, etc., nunca va a ser entendido en un 100%, porque siempre va a haber un margen de error. Como dicen algunos profesores que he tenido la posibilidad también de participar en estos cursos de ontología del lenguaje, la comunicación no tiene que ver con que la otra persona te escuche, sino que entienda lo que tú le estás escuchando, o sea, que te entienda lo que tú estás transmitiendo, eso es clave. Y como dice acá el amigo, tenemos que ser perseverantes en eso, en estas reuniones, talleres, jornadas de trabajo,
permanentemente tenemos que asegurar que el otro que está participando esté atento y entienda el mensaje que tú estás transmitiendo. Y ahí tenemos que generar nosotros ciertas características para motivar al público. Tenemos que bailar, alzar la voz, manejar los lenguajes, porque si somos planos, el público, ¿qué pasa? Entonces ahí otra dinámica que tenemos que trabajar también. A nosotros nos pareció sumamente interesante y termino con esto, compartimos cinco historias de colegas y de grupos que tuvieron o han tenido situaciones difíciles de administrar en la escucha cuando viene un tercero a hacer algún reclamo, porque ahí tenemos profesionales que trabajan en instituciones como municipios, entidades públicas, entonces normalmente el reclamo es recurrente porque se le hace una promesa, ¿cierto? ¿O no? Se hace una promesa, entonces viene el reclamo y ahí contamos varias historias y ahí sacamos algunas conclusiones que tienen que ver con que cuando alguien hace reclamo, la capacidad de escuchar. Lo que decía ahí un ratito atrás Luis, la capacidad de escuchar y tirar ciertas frases para ir bajando un poquito esa sensación de molestia que pueda tener el otro. Ofrecerle un café en un lugar, eso lo hacemos, o sea, para distender esa energía negativa que va entrando al espacio donde tú trabajas. Y que después él salga con la energía positiva para donde se dirija a su casa o lugar de trabajo. Y después un poco eso. Algo que, por ahí antes de darle, cuando tocaste el tema del reclamo, hay algo que subyace o está en el fondo de las cosas, que es la distribución desigual del poder en las organizaciones. No hay organización que sea totalmente igualitaria en la distribución del poder, ¿no? Y a veces hay determinadas jerarquías que hacen necesario poner un límite. Cuando Luis decía, hay determinadas cuestiones que tienen que tener un límite, uno no puede estar permanentemente. Ahora, hay que entender también que hay personas en las organizaciones que no van a acercar ni como queja, que sería el modo más primitivo, digamos, o como reclamo, porque hay un temor, o porque aún a veces están siendo humilladas por ciertos sectores de poder que manejan determinadas variables. Entonces, si yo me quejo, va a ser peor. Si yo reclamo, hay represalia. Hay organizaciones que funcionan así y otras a lo mejor no funcionan así, pero en el imaginario de quien está en una situación desigual de poder, eso existe. Entonces, desde el liderazgo tenemos que comprender que hay estas distintas situaciones en la escucha, porque a veces no lo van a venir a decir en palabras. Esos son climas laborales, climas institucionales, y a veces estallan. Argentina, Chile tienen experiencias de estallidos sociales. ¿Por qué estalló? Y hay múltiples causas, esto es a nivel macro, pero en una organización a veces estallan cosas porque el ambiente está tan predispuesto y tanto combustible para que cualquier chispa después lo encienda. Entonces uno dice, es la gota que rebalsó el vaso, pero ¿y cómo se fue llenando antes el vaso? ¿Quién fue alimentando? ¿Quién no vio que se estaba llenando el vaso que después rebalsó? Esto con respecto a lo que van a ver en este mismo trabajo de Echevarría, que habla del resentimiento y de todo lo que, cuando Luis hoy hablaba muy bien de esto de prevenir. Es decir, cómo la mirada del liderazgo, desde lo que tiene a cargo el liderazgo, puede estar previniendo situaciones de acuerdo cada uno a su organización. No es lo mismo una cooperativa de 7 integrantes que una cooperativa de cientos de miles de integrantes. En cuanto a los modos de la comunicación, en cuanto a las instancias, en cuanto a los momentos donde hay participación y donde hay posibilidad de canalizar. Cuando obstruimos los canales donde se puedan expresar, es donde puede aparecer después cualquier chispa y decimos, nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo no lo vimos? No lo vimos venir. No lo vimos, esa frase me suena a persona conocida. No lo vimos venir. Bueno, nosotros con el grupo acá estuvimos analizando el texto y hay muchas de las cosas que están ahí ya anotadas que nosotros conversamos. Pero básicamente lo que nos llamó la atención
era, en relación a las promesas, nos llamó mucho la atención cómo manejar la expectativa, ¿ya? Cuando uno está comunicando algo, piensa que lo está realizando de la manera más efectiva posible o lo mejor posible. Pero hay algo que uno tiene que tratar de controlar y que es la expectativa de quien lo está escuchando, ¿ya? Y eso, llegamos a un acuerdo que es a través del control de la ambigüedad, que ya está indicado ahí. O sea, tratar de ser lo menos ambiguo posible para colocar un marco de lo que realmente se está tratando de comunicar, ¿ya? Hablábamos de un ejemplo que se da en el día a día, por ejemplo, es, oye, ¿sabes? A una jefatura, quiero ver la posibilidad de un bono. Ningún problema. Yo creo que está la posibilidad. Y ahí te quedaste, pero tú al fin de año esperáis 500 lucas y te llegan 15. Entonces, y con eso voy a un segundo punto que tiene que ver con el manejar la ambigüedad de la información para controlar la expectativa, y es que la información tiene que trabajarse de alguna manera a través de diferentes medios. Con el grupo conversábamos que no basta una comunicación directa, personal o con el equipo de trabajo, sino que también hay que reforzarla con una comunicación escrita. Y eso tiene que ver mucho con el análisis de a quién yo le estoy entregando el mensaje. En el caso de un trabajo en una cooperativa, en una empresa propiamente tal, o si yo voy o estoy tratando de formalizar o de concretar un negocio, tengo que tratar de interiorizarme a quién me voy a dirigir y cuál puede ser la mejor forma de dirigirme. No es lo mismo dirigirme a un empresario que dirigirme a una persona que trabaja la tierra y que hay que validarse de otra forma con ese interlocutor. Entonces uno tiene que manejar, tener un conocimiento, preparar lo que va a comunicar para justamente controlar la ambigüedad y las expectativas. Y eso tiene que ver con el liderazgo también, de cómo leer el entorno y cómo preparar el ambiente para lograr los mejores resultados, ¿ya? A veces las personas esperan mucho cuando uno realmente no quiso comunicar eso, y eso de alguna manera se distorsiona por una simple palabra. Entonces eso es básicamente lo que conversamos, y que las promesas claras reúnen parte de los aspectos que hemos mencionado. Sí, lo que pasa es que de lo que he escuchado hay un tema que a mí me resulta complejo entender. No entender, sino decir, pareciera ser que el sistema cooperativo requiere también una reactualización en el mundo que estamos viviendo. Cuando hablamos de los liderazgos, y tú mencionaste un ejemplo que era muy interesante, va a haber un bono. ¿A quién le pregunta un cooperado si va a haber un bono? ¿A alguien o a la cooperativa? Porque pareciera ser que es como que el presidente es el que decide si va a haber bono o no va a haber bono, o el gerente, siendo que la que debe responder eso es la cooperativa, no un alguien dentro, porque parecería que tiene un poder de decir si va a haber o no va a haber bono, siendo que la respuesta, no, ¿por qué te lo digo? Porque de una otra manera nosotros estamos acostumbrados a estructuras que son muy piramidales, muy jerárquicas, donde este valor del liderazgo cobra mucha relevancia, pero también hoy día estamos viviendo en épocas en donde la subjetividad es muy amplia, en donde cada uno quiere creer que tiene algo importante que decir y que quiere además ser respetado en eso. Entonces cuando trabajamos en torno al líder, que es entre comillas el que zanja, el que decide, el que toma decisiones, porque estamos hablando de un líder, porque si fuera el líder, el comité de administración, por ejemplo, todo es a ellos, entonces al que uno le pregunta si va a haber bono. Perdóname que te diga algo. Dejemos el tema del bono como bono salarial para decir, por ejemplo, si la cooperativa aumenta un 20% de la producción y de las ventas, nosotros vamos a repartir los excedentes. Al 50% capitalizamos, 50% lo hacemos en efectivo. Pero eso tiene una carencia si no hay un pedido. Y el pedido es, nosotros no vamos a poder aumentar el 20%. Si los asociados no incorporan determinada tecnología productiva, no
utilizan determinados sistemas de logística. Lo que pasa que hay veces... Pero lo que tú dices está hablando del todo. No, pero estoy hablando por eso, de la promesa, pero también del pedido, porque lo voy a traducir en un debate que en Argentina está muy fuerte, donde se hablan de los derechos, pero no de las obligaciones. Y las promesas están atadas a las obligaciones que se comprometen. Y cuando nosotros soslayamos el tema, podemos decir lo del bono, pero no queda claro qué le estamos pidiendo para que eso pueda ser factible. Y la gente en general no lo entiende. En el ámbito de los negocios, de los microemprendimientos, cuando analizamos planes de negocio, uno analiza el plan de negocio y dice, porque voy a tener un tanto por ciento de rentabilidad, con tanto flujo de inversión, de caja. Sí, pero si surge un imponderable y las cosas van mal, ¿cuál es el respaldo? Ah, soné, no tengo respaldo. Entonces ¿cuál es, cuál es la condición? Porque se habla mucho de la sociedad de derechos, que son transmitibles y la gente fundamentalmente pone su expectativa en las organizaciones de la economía, pero no de las obligaciones. Miren, en las escuelas móviles, las llamamos así, que hacemos, hagamos una pizarra como esa. Derechos de los asociados y obligaciones de los asociados. Llenamos la columna de acá y nunca pasamos de 2 párrafos allá. Este es el tema. Por eso es tan importante que en la comunicación de la ambigüedad estén presentes como parte de la metodología que acá se dice, que la ambigüedad tiene que estar, como en el caso de la tortilla de que decíamos ayer, del chancho y la gallina. ¿Sí? Vos sos parte de la promesa y sos parte de las obligaciones para cumplir esa promesa. No es de la cooperativa ni es del funcionario. Es tuya. Nosotros no te estamos haciendo una promesa, estamos diciendo que en conjunto vamos a alcanzar un estado de mejora personal o colectiva, pero a cambio de... Porque eso hace que nos distinga de una organización pública o de ser empleados burocráticos de alguien. Sí. O de una empresa comercial, Luis, esfuerzo propio y ayuda mutua. Claro, porque hace la naturaleza justamente de esta doble cualidad que tenemos. Cuando hacemos promesa y no hacemos pedido, estamos fritos. Nosotros mismos nos estamos planteando un paternalismo que termina siendo ambiguo y que genera resentimiento. Porque ahí ponemos a la persona en ese lugar, en el lugar del demandante de derechos, pero no de obligaciones. Puedo complementar con en la explayación final del grupo apareció un ejemplo que era un caso, pero es muy común, que efectivamente hay, cuando hay financiamiento de por medio, ¿no? Un proyecto que está siendo financiado, que es el caso de muchos aquí en este grupo. Tú haces un convenio, firmas una promesa, hay un compromiso mutuo. Uh-huh. Sin embargo, las condiciones no son fijas. En el momento en que tú hiciste ese compromiso y las peticiones que te hicieron obedecían a un escenario, uh-huh, y el escenario cambia. Yo tengo que tener la flexibilidad y la capacidad de redefinir ese compromiso si es que el escenario cambió y no apagarme al compromiso como si ese fuera lo más importante. Lo más importante era el propósito que tenía por detrás. Ahí lo que cobra relevancia es el seguimiento de los compromisos y de la información que se va a entregar o se está entregando. Va, gente, muchas gracias. Perfecto. Miren, vamos a plantear lo siguiente. Hablamos de contexto macro, ahora vamos a hablar de la relación cara a cara de uno o varios. ¿Y qué pasa frente a los reclamos, a las promesas, a las relaciones? Antes de que cuando sienten la pelotita acá, como decíamos, y la emocionalidad que se va generando frente a un reclamo, un pedido, a un problema planteado, y nosotros dijimos, tenemos que ubicarnos no como personas, sino como roles en los cuales estamos trabajando, establecer algunas mecánicas de diseño conversacional y espacial que nos permita administrar esas tensiones. Pero hay preguntas muy poderosas para que una respuesta posible es: escucho, tomo nota,
lo analizamos y te volvemos a convocar, que realmente puede reflexionar, no entrar en la situación. Y otra es tratar de cambiar de observador a quien viene a plantear una situación en un estado emocional o de racionalidad conflictiva, donde el problema ya se va transformando en un conflicto, antes de negociar. ¿Para qué? ¿Por qué se llaman preguntas poderosas? Porque cambia. Acá todos son unos inútiles. Discúlpame, quiero entender lo que me estás queriendo decir. Gracias por la... ¿Quiénes son todos? ¿Hay alguien que no es inútil? Ah, no, pues fulano se salva porque me atiende bien. Entonces todos no. Bien, entonces ya cambiaste el todos son unos inútiles y no sirven para nada por algunos. Bien, eso ya mueve un poco. Bueno, y pensás que hay otros más. Bueno, por ejemplo, acá nadie atiende los reclamos. Nadie los atiende. ¿A quién se los hiciste? ¿A una persona? ¿Y ese era el camino? ¿Vos sabías que el reclamo había que hacerlo por otro lado? ¿Alguna vez hiciste otro reclamo y alguien te contestó? Ah, sí, yo antes le hacía el reclamo a fulanita, pero ahora no. Entonces no es nadie. Es el lugar donde vos te estableciste y el canal que usaste no fue. Lo vamos a revisar, a ver si es correcto. Ya no es nadie. No es todo, no es nadie. Acá nunca nadie te atiende los reclamos. O nunca nadie se ocupa de tal cosa. ¿No? Nunca. ¿Cómo sabes que nunca? ¿Cuántas veces lo hiciste? No, yo hice una vez un reclamo. Entonces nunca no, una vez. Entonces del nunca al uno o dos veces. ¿Sí? ¿Hay alguna vez que sí o que no? ¿Qué pasaría si? Y si en vez de hacerlo de esta manera, lo intentaras de otra, ¿qué pensarías? Entonces, estas se llaman preguntas poderosas porque empujan al cambio del observador. Se instala en un lugar, digamos, de generalización que cuando va a lo que se llama la evidencia. ¿Qué diferencia hay entre la evidencia y la interpretación? ¿Es de día o de noche? ¿Cómo saben que es de día? Porque hay una evidencia. Hay una serie de evidencias que dicen que es de día. No hay posibilidad de interpretación. Entonces la objetivación de determinadas cosas son los que ponen evidencia a los juicios interpretativos. Y hay que tratar de llevarlos a ese lugar de interpretación. ¿Sí? No, porque yo soy socio de la cooperativa y jamás puedo conseguir determinadas cosas. ¿Qué lo impide? Bueno, yo llamo por teléfono. ¿Mandaste una nota? ¿Usaste algún otro canal? ¿Cuál es el impedimento que sentí? Y que no me puedo comunicar porque no tengo conectividad, qué sé yo. Bueno, ¿tenemos alguna forma de establecer un día para que vos puedas plantearlo? ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero no confrontar, no, mentira, vos nunca presentaste nada. No, eso no. Las preguntas es para evitar justamente el tema de las interpretaciones y los conflictos sobre la base de juicios y prejuicios que cada uno va estableciendo y que llevan a los resentimientos y a los estados emocionales negativos. No, a mí me atienden siempre mal. ¿Por qué no somos más específicos? ¿En qué te sentís mal atendido? ¿Cuál es el aspecto? No, en general la gente me saluda, pero cuando pido determinado servicio, entonces no es algo general. ¿Qué específicamente? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo? ¿Comparado con qué? Es una pregunta muy importante. Acá está todo mal. ¿Comparado con qué? ¿Hay alguien que está mejor? Entonces dice, no, en realidad todos están mal. Los otros están peor incluso. Entonces, porque son esos juicios, entonces vos decís, está bien. No, porque fulano no entiende nada. ¿No entiende nada de qué? Y porque comparado con qué,
O sea, establecer parámetros de objetivación que vayan eliminando esas ambigüedades, como se dijo muy bien acá en el rescate del trabajo de Echeverría. No, porque yo escuché tal comentario. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es? Porque te dan como verdades cosas que muchas veces son rumores, y son rumores que uno no... Y entonces cuando uno enfoca el tema, ya va clarificando y evitando... A mí me dijeron que, ¿quién te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijeron? ¿En qué contexto te lo dijeron? Antes de entrar a discutir o debatir, ¿no? Tómense tiempo para estas preguntas, porque son realmente poderosas, porque le van a hacer pensar, la verdad, ¿quién lo dijo? Ah, no te puedo decir porque es confidencial. Y qué sé yo. No, bueno, pero entonces yo no puedo atender tu demanda porque no tengo claro que... Eso corre por tu cargo. Digo. Vos me decís qué, cuándo. Acá nosotros usamos la palabra cagüín. Ah, cagüín. Cagüín. Para cagüín no tenemos tiempo. No, bueno, pero eso es enojoso. La diferencia entre no tenemos tiempo para cagüín y preguntarle es que la pregunta le deja la pelota al otro. El no tenemos tiempo te aleja de... Y sobreargumenta el conflicto. Dice, pero entonces vos me estás considerando un cagüí, qué sé yo, ¿cómo es? Un cagüinero, no, déjame joder, entonces, no. No hay que entrar en esa. No, las intervenciones nuestras son bajo pregunta y muy respetuosas. Sí, lo que pasa es que estaba pensando, es la importancia de una organización de definir internamente quién se va a hacer cargo de abordar o manejar ese conflicto. Es decir, ese reclamo, estamos hablando. Porque ¿qué es lo que sucede habitualmente? No es lo mismo, sucede mucho que las personas que están expuestas en cualquier organización en atención de público son las primeras que reciben el reclamo. Y también eso tiene que haber una jerarquía para resolver el reclamo, es decir, se escala más, se resuelve hasta qué punto yo puedo darle una respuesta, o si viene la persona, hasta cuándo derivo ese reclamo, porque ya excede. Entonces, también si en una organización tiene que estar un poco definido como un procedimiento, a decir, obviamente que a la medida que escalamos, si llega alguien que efectivamente tiene poder de decisión, puede resolver. Y eso es muy importante, porque ¿qué ocurre? Es que muchas veces, y eso es el impacto que tienen las personas que atienden público, hoy día, con la realidad que hemos hablado, reciben muchos reclamos, y al final también se les produce una saturación, es decir, el síndrome que se suele decir de Bordeaux, que uno responde lo primero que se ocurre porque ya es el 10º que recibe en el día. Entonces, también es muy importante que se pueda ir, o sea, que haya un protocolo. Eso yo sé que en las organizaciones públicas, por ejemplo, hoy día ya existe y se puede establecer. Y creo que eso también entra dentro del modelo, o sea, para una cooperativa. Ahí, para precisar a la colega, usted que mencionó la parte pública, que hay varios amigos y colegas de la parte pública, nosotros tenemos un protocolo sumamente estricto. Hace muchos años atrás que ya se implementó, voy a hablar de mi institución. Nosotros llega un reclamo, nosotros tenemos 48 horas para contestar. Pero contestar, no decir lo vamos a revisar o entregarle alguna pildorita, no. Se tiene que entregar la respuesta completa de lo que la persona está. Bueno, yo, eso ya está... para ser respetuoso, sí. Pero vamos a contextualizar lo que acabamos de ver de promesa dentro del rol de liderazgo. Porque evidentemente uno lo puede generalizar, lo puede llevar al plano de la atención al público, pero la idea acá es concentrarnos en herramientas e instrumentos en los procesos de liderazgo para poder orientar las tensiones que se generan en esta parte del módulo y cómo
generar algunos tips, por así llamarlo, sobre todo en reclamos y promesas vinculadas más al orden institucional, donde están en juego las políticas, las estrategias, los temas de conducción, y donde la forma de pararse como líderes o lideresas frente a estas situaciones de tensión para que no desemboquen en conflicto y problemas, tienen que ver con algunas herramientas que son las que hemos utilizado acá para darles esa jerarquía. Obviamente, no estamos hablando en este caso, pero es pertinente lo que se dijo, del público, del que es beneficiario de un servicio, etcétera, etcétera, sino de ustedes, empoderados como líderes o lideresas de una gestión, cómo pueden administrar esas tensiones para evitar llegar a los conflictos, que a veces se pueden evitar y a veces no, lo dijimos, y que esos conflictos escalen y puedan después desembocar o en negociaciones o en ruptura. Pero el tema del manejo de diseño conversacional para este tipo de situaciones es lo que nosotros queremos transmitirle, para no, como se dijo recién, ¿cómo es que era el...? Cagüinero. Para no tratar a alguien de cagüinero antes de indagar con preguntas poderosas y tratar de cambiarle esa lógica en la cual ingresa a una conversación que lleva a una escalada y que no nos sirve a nosotros para nada, no nos beneficia. Vamos a dar por concluido, tenemos unos 5 o 10 minutos antes de ir a almorzar, para que en el cierre de esto que hemos visto entre ayer y hoy, nos cuenten qué les ha parecido esta experiencia formativa. Ha sido, cada uno de estos temas podría ser extendido por mucho tiempo, no es la idea, pero son disparadores. Nosotros le vamos a dejar a la gente de la Fundación Chile abiertos nuestros mails. Pueden hacer las consultas, pueden mandarnos sus opiniones. Estamos infinitamente agradecidos por la invitación. Siempre es un enorme placer para mí como mendocino venir a Chile, porque gran parte de mi infancia pasó en Chile, vacacionando en Hong Kong. Así que, y bueno, queremos que ustedes nos cuenten qué sentido les ha dado esta jornada y media que hemos convivido intensamente. Muchas gracias. Hola. Son dos. Son dos cada uno. ¿Acá quieren hablar? ¿Sí? No, si te hago nada que ver, una cosa particular. Después que termine todo su, ahí vamos a pasar por esto. Para pasar. Yo quiero saber si es una promesa o un pedido. Bueno, vamos a escucharnos para que no se nos haga muy tarde. Compañero. Quiero la verdad agradecer por los conocimientos entregados, porque en el rol que estamos jugando nosotros teníamos un desconocimiento en relación al liderazgo en las cooperativas. Ahí nos faltaba esa patita. Por lo tanto, la verdad que en mi visión, muy agradecido porque los elementos que recogemos ayer y hoy nos permiten seguir mejorando nuestro trabajo en relación al apoyo, ¿cierto? Y al desarrollo de nuestras cooperativas en nuestra querida y hermosa región de Coquimbo. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Yo también me sumo a las palabras del compañero. Ambas jornadas han sido, creo que más de una valiosa información, del cual hay mucho, estamos más al debe. Para mí personalmente fue como un llamado a un compromiso, porque es acto de compromiso para poder llevar esto a la práctica y hacer el cambio que en el fondo necesitamos.
y llevar el tema del cooperativismo a lo que es su real significado. Entonces, teniendo como base todo esto que ustedes nos entregaron, solamente agradecer la instancia, agradecer su nobleza en compartir toda esa información. Gracias. Eso. Sumándome a Alberto y a la compañera acá, yo creo que la exposición de ustedes después de 3 días y medio nos ha permitido reentender, reencontrarnos con el cooperativismo y con las organizaciones cooperativas como organizaciones de personas. Entonces, todo esto del liderazgo, no es el liderazgo a seca, mirado desde otra perspectiva, sino mirado desde la perspectiva más humana. Yo creo que eso también las cooperativas no deben obviarlo. Somos organizaciones de personas, que somos seres humanos, que queremos buscar una mejor calidad de vida y avanzar hacia el crecimiento y el desarrollo. Bueno. Y gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. ¿Te pasa los textos que le llegan por mail? Digo, ¿Alguien más quiere compartir cómo se ha sentido, compañero? Sí, bueno, sumarme a los agradecimientos. La verdad es que estamos inmersos en una sociedad y la sociedad somos los seres humanos los que la componen. Por lo tanto, poner en valor estas competencias vitales, incluido el liderazgo, la toma de decisiones, en fin, todo lo que hablamos y mirar hacia adentro de uno y visualizar el liderazgo personal, yo creo que es importante también porque de esa manera nos sincronizamos con la sociedad y sabemos lo que podemos entregar. Tener conciencia de eso es muy importante. Muy importante. Muchas gracias. No, gracias a usted. Agradecerle, muy nutritivo todo lo que pudieron retransmitir a través de las técnicas de la comunicación, que nos va a servir mucho, a mí me va a servir mucho, y agradezco también que hayas introducido también lo que es la introspección personal, el autoconocimiento del ser humano y tener una mirada positiva para revertir conflictos negativos. Y también eso de que uno se tiene que comprometer con uno mismo, como dice acá el compañero, en esa introspección y de acuerdo a los valores ser mejor persona y, como dice Gandhi, con el ejemplo irradiar a los demás. Bueno, Hacer cambios. mil gracias. Bueno, Compañera, espere que... darle un agradecimiento que se ganó la gaviota. Se ganó la gaviota. Mil gracias. Como pueblo originario. Muchas gracias, qué honor. En la Cooperativa Raíces Indígenas. En nombre de usted. Sí, lo sé. Se le hace entrega a él. Gracias, mil gracias. Gracias por la cooperación. Y espero que lo sigan ayudando. Ah, sin falta. Aquí hay muchas. Vamos, esto recién empieza, sí. Con mucho gusto. Se aceptan algunas críticas, pero no pueden almorzar, ¿eh? Antes de que, si hay alguien que tiene algo más para decir, comentarles que en formato digital Patricio, Marisol le están enviando los textos que están en papel, que eran del dirigente cooperativo, hay otro que es de liderazgo cooperativo, el mismo autor, conflicto y negociación, eso está en papel. Luego el que trabajaron en grupo, que es el de Echevarría, que es ontología del lenguaje, es un capítulo. ¿Eh? ¿Lo van a mandar esto? Sí. Ah, ese me lo tenía que... el grupo que me faltaba. Sí, esto va digital. Y luego va a ir un trabajo de largo alcance, digamos, de un texto profundo, que es el de Colonialidad del Ser, de Maldonado. Y hay un trabajo inicial del amigo, el colega Luis Levín, que es Naturaleza e Identidad Cooperativa en Tiempos de Incertidumbre. Eso va todo en digital. Sí. Cuando trabajamos el ser, este de Maldonado es complejo, tiene una fundamentación de filosofía sobre el diseño, a los que les gusta la filosofía, no es un texto fácil, pero parte del concepto que el ser, sobre todo el ser, por ejemplo, en Latinoamérica, también es un ser colonizado, ¿no? Desde el eurocentrismo, y cómo además ese ser colonizado culturalmente
está muy orientado hacia la belicosidad y hacia la guerra. Es un trabajo denso, pero a los que les interesa profundizar en la filosofía, en la política, la colonización del ser es que somos lo que somos, pero además es ser consciente que estamos colonizados en muchos sentidos. Y el redescubrimiento del ser desde la perspectiva latinoamericana es un tema para revisar en función, sobre todo, de lo que él llama, desde Heidegger en adelante, el Descent, que es el ser esencial humano, donde en la colonización el tema de la dominación y la guerra es el centro. En estas épocas realmente tan angustiosas para la humanidad, porque yo creo que es un momento de mucha tensión, de que no podemos aislarnos, donde se regeneran estos vínculos, entender, digamos, a dónde queremos dirigirnos contra la colonización de nuestro ser a partir de intereses que no nos pertenecen, no hacen a nuestra identidad. Es muy importante, pero no es de fácil lectura, eso se lo digo. Nosotros, no sé si alguien más quiere decir algo, estamos, como le dije, abiertos para lo que ustedes quieran, a través de la Fundación Chile. Le deseamos un éxito enorme al foro, me parece que es una iniciativa súper importante para poder avanzar a la sustentabilidad, y para generar acciones en escala. Un abrazo.